Bien, seguimos con el estudio de Santiago. Santiago parte décima y lo que te rondará Morena, o sea que aún queda. Bien, vamos a empezar donde más o menos nos quedamos el domingo pasado porque me quedé en la mitad de un asunto y hay que resolver ese asunto. Todos los asuntos hay que resolverlos, siempre que se pueda. Bien, entonces, dentro de lo que es la prueba de la lengua, estábamos hablando de la lengua, seguimos ahí en el versículo 4 y de ahí arrancamos, como digo, y vamos a seguir avanzando. Y es así, otra vez, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere, ¿no? O sea, siempre Santiago, si os dais cuenta, da ejemplos, le gusta mucho utilizar la metáfora y la verdad es que se agradece porque es la manera de entender conceptos. Muchas veces los conceptos no se entienden si no se dan ejemplos, ¿no? Si no se utiliza el modo de la parábola que el Señor Jesucristo lo utilizaba y su medio hermano pues también, Santiago. Los dos detalles que vimos aquí, que pone de relieve Santiago, son estos. Uno, el poder que hace falta para resistir a los fuertes vientos, ¿vale? Las naves se iban con velas, ya sabéis. Y dos, el pequeño tamaño del timón comparado con la magnitud de las naves. O sea, las naves eran, comparado con el timón, pues eran grandes, naves grandes. Para nosotros eran barquitos, pero en aquella época eran naves muy grandes, se consideraban así. ¿Y qué empujaba esas naves? Pues los esclavos. Bueno, sí, también es verdad, los remos, sí. Pero mayormente las velas, ¿no? Sobre todo cuando tenían que hacerse grandes distancias, lógicamente no se podían hacer con remo, tenían que hacerse con las velas, ¿no? Entonces, un gran velamen, se dice así, un gran velamen, empujaba la nave y era dirigida por un timón pequeñito, comparativamente pequeño, ¿eh? Y esta es la cosa que nos presenta aquí Santiago, ¿no? Que el pequeño tamaño del timón comparado con la magnitud de las naves. Vemos de esa manera cómo causas muy pequeñas pueden producir grandísimos efectos. Eso es así, siempre. Siempre. En cualquier orden de cosas nos encontramos con este paradigma. Cualquier cosa que podamos entender, contemplar, pues esto se aplica, se puede aplicar, ¿no? Una pequeña causa puede producir un efecto grande, bien o mal, para bien o para mal. ¿Cuántas veces las relaciones se estropean, se rompen, e incluso en iglesias, por un malentendido, aparentemente pequeño, una pequeña cosa? No, es que me han dicho, es que he oído, es que me han dicho, o tú has entendido, o es que yo he entendido, pero tú lo afirmas como algo ya eh, que es verdad, que es así, y lo has entendido mal, vamos a decir, lo has entendido mal. Y eso a su vez llega a oídos de otro y de otro que está interesado en eso o le perjudica en eso o cualquier cosa y se va corriendo como la pólvora y al final esto es un desmadre, ¿no? Por eso el Señor, ya dicho de paso lo digo, ¿cómo se arregla? ¿Cómo funciona un motor? O sea, ¿cómo puede funcionar un motor? ¿Cómo se ajusta un motor? Por el aceite, ¿no? El aceite lubrica y hace que las piezas no se desgasten, ¿no? Pues eso es el perdón. Eso es el perdón. El perdón es el lubricante que necesitamos. Cuando se producen estas cosas, lo que hay que hacer es perdonar. Porque si no se perdona, esto chirría y chirría y chirría, al final los engranajes se rompen y al final toda la estructura se va al garete. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Es una comparación. Entonces, la manera de poder solventar los asuntos eclesiales, hablo de la iglesia y cualquier otro asunto, siempre es perdonando, porque es el aceite que hace que las cosas vuelvan otra vez a funcionar, ¿no? Y lógicamente con el aceite no se arregla todo, porque si los mecánicos arreglaran las reparaciones, si hicieran reparaciones solamente con el aceite, pues ¿para qué necesitaríamos mecánicos? No necesitaríamos mecánicos para nada, no funciona el motor, bueno, pues le echas un chorreón de ahí de aceite y ya está, cada vez, ¿no? Ya está arreglado. No, sabemos que no, hay que cambiar piezas o lo que haga falta. ¿Me seguís el símil? Yo también hago como Santiago, también pongo ejemplos. Entonces, pero es indispensable que haya aceite. Si un motor de un coche sin aceite no funciona. No puede funcionar. ¿Eh? Pues las relaciones lo mismo. Se necesita el perdón siempre. Aprovecho para decirlo, es muy mala cosa acumular asuntillos. Acumularlos
Es horrible, es de lo peor que se puede hacer en materia de relaciones. Y sobre todo en la iglesia, porque el primer interesado en destruir la iglesia es el diablo, ¿vale? Y siempre va a utilizar todo este tipo de cosas para desunir, para traer desconfianzas, para traer, bueno, para destruir, en definitiva, es lo que quiere, es el destructor, ¿no? Por eso es tan importante no darle cabida y obrar en transparencia. Esa también podría ser otra lección lubricante, ¿no? Perdonar, pero también obrar en transparencia. Bueno, pues te sientes herido, te sientes que te ha hecho daño, no lo guardes. Ve a la persona, o que sea una persona que te infrija de respeto, da igual, con mayor motivo incluso, y pregúntale y acláralo. Es que es la única manera. Yo no creo que aquí haya nadie que quiera hacer daño a otra persona. Yo no creo que en las iglesias, en lo general, haya personal que quiera hacer... Hombre, tendría que ser un infiltrado, ¿vale? Pero hermanos que quieran hacer daño, yo no creo eso, es imposible. Entonces, ¿por qué somos tan dañados tantas veces? Porque nos falta perdón, que es el lubricante, y nos falta la transparencia, el decir las cosas, ¿vale? Y volvemos otra vez aquí al asunto, ¿no? Un pequeño timón, que es la lengua, puede mover toda una nave enorme, ¿no? Pues incluso la lengua, en materia de relaciones, puede ser o constructiva o sumamente destructiva. Si va bien, si va por el periplo que tiene que ir, la nave, y esa lengua o ese timón, como quieras llamarle, se usa adecuadamente, fantástico, justamente eso es lo que queremos. Pero si no, pues habrá que revisar el asunto y hacer lo que hay que hacer. Lubricante, que es perdón, y transparencia, que es, no sé qué podría ser, pero ahí está, ser transparentes. No, es que, no, porque entonces no vale la pena. El no vale la pena, hermanos, estoy tan harto ya del no vale la pena. No, no vale la pena, es que no va a cambiar, es que es así. ¿Y tú qué? ¿Cómo eres? ¿Y tú cómo eres? ¿Tú eres mejor? Claro, es que aquí es donde entramos ya en una cuestión, ¿verdad? Que me extiendo un poco más, ¿no? O sea, es una cuestión, o sea, tú piensas del otro que no vale la pena que le diga nada porque es que es así, no va a cambiar. ¿Y tú qué? O sea, tú te estás haciendo mejor que el otro. ¿Me entiendes? Porque tú sí puedes hacerlo mejor, tú... No, tú eres igual o peor que el otro. Y no se trata de comparar, porque aquí todos somos suficientemente malos como para ser malos en nosotros mismos. Por lo tanto, no, hombre, hay que dar una oportunidad a la paz. Eso es la canción de John Lennon. Pero es verdad en eso, ¿no? Hay que dar una give peace a chance, ¿no? Dar una oportunidad a la paz. En ese sentido, sí es verdad. Tenemos que dar una oportunidad a que se arreglen las cosas. Y no se pueden arreglar si no se comunica, si no se habla, si no se es transparente, si no se expone uno con el lubricante previo, que es el perdón. O sea, tú tienes que ir con una actitud perdonadora, no puedes ir ahí y exigiendo, porque entonces, claro, te puedes encontrar que el otro también te venga igual, y entonces ya es peor aún. Y otra vez el timón, la lengua. ¿Qué daño hace? Bien, déjame que abunde un poco más en esto. Cuando no se resuelven asuntos, por muy pequeños que sean, si no se resuelven, se acumulan. Y se forma fango, que apesta, huele mal. Y luego, para limpiar eso, tienes que llamar al pocero, ¿vale? Y eso es caro, caro. Y muy, muy laborioso y muy complicado. No hay que esperar a llamar al pocero, hay que limpiar las cosas antes. Porque si no, esto se va quedando ahí, se va haciendo un pozo y un pozo, no un pozo, un pozo. Se va posando ahí, se va agarrando ahí. Y cuando te das cuenta, dices, madre mía, ¿y ahora qué hago con esto? No voy a decir que es demasiado tarde, porque para el Señor no es nada tarde, nunca. Pero es muy complicado. Bien, así que obremos en transparencia y seamos en ese sentido niños. ¿Vale? ¿Sí? Esto es muy importante. Y no penséis que dejándolo a un lado, como que todo se va a arreglar. No, no se arregla nada. Porque luego vienen otras cosas, y luego vienen otras cosas.
O te lo imaginas tú, que también es otra, es verdad, porque la imaginación corre que no vuela, que no veas, y vuela que no veas. Acordaos, este ejemplo sirve para lo que estoy diciendo. Un pequeño timón mueve una gran nave. Por lo tanto, las cosas pequeñas son muy importantes. O también, como he dicho aquí, causas muy pequeñas pueden producir grandísimos efectos. ¿Sí? Vale. Cuando se usa mal la lengua, es catastrófico, carece de freno, y lo vamos a ver, ¿no? En estos versículos muestra Santiago del modo más pintoresco los males que causan la lengua sin freno. La presente sección puede subdividirse en 4 porciones, que es ahí donde nos quedamos. Una, la lengua es un mundo de maldad, es indomable. O sea, humanamente es así. Los mudos no tienen problemas. Sí. Lo que pasa es que los problemas los tienen internos, porque con la lengua expresas, pero ¿qué expresas el qué? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Eso cuando puedes hablar, claro, el mudo no puede hablar, pero ahí lo tiene. Pero bueno, ya entendéis. 3, produce cosas contradictorias, lo cual es antinatural, que lo veremos todo esto. Tal cosa no tiene lugar en ningún reino de la naturaleza. También explicaremos esto. La lengua es un mundo de maldad. Bien, así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Esto lo vimos, ¿verdad? Un pequeño fuego, una pequeña llamita, y dice, eso no es nada, ¿no? Un cigarrito, eso no, no tiene, total. Boom, y de repente empieza a arder todo, ¿no? En un día de verano, todo está seco. Bueno, ese es el ejemplo que nos da Santiago, ¿no? No se fumaba entonces, pero bueno, podemos entender que una pequeña llamita es suficiente como para ellos lo que quiere decir. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Dios mío, vaya conexión, lo vimos esto, ¿verdad? El tamaño de la lengua no guarda proporción con la maldad que puede producir. Igual que una pequeña nave, un pequeño timón no guarda aparentemente proporción con una gran nave y sin embargo la maneja. Esto tiene que ver con la comparación, que ya lo he dicho, que sabemos que la lengua solo manifiesta lo que la carne quiere decir. Pero el problema está en el corazón, ¿no? La lengua es un miembro que sirve para lo que sirve, ¿no? Y como dije ya el domingo pasado, que los animales no pecan porque no hablan. O no hablan y por tanto no pecan, ¿no? Bueno, lo puedes decir como quieras. Pero el ser humano sí peca porque habla. Y habla porque peca, también es verdad. Hasta cierto punto es así. Una pequeña llama puede hacer arder un bosque entero, la lengua también destruye. Como el fuego, las palabras pecaminosas de la lengua pueden propagar destrucción con rapidez, o como el humo que la acompaña, esas palabras pueden entrar y arruinar todo a su alrededor, que es el ejemplo que dije antes, en la familia, en las relaciones, en la iglesia, ahí donde hay más, donde todo es más tierno, ahí se puede hacer más daño. Dice que inflama, hace arder la rueda de la creación, el literal es el círculo de la vida. Una expresión que confirma cómo la maldad de la lengua puede extenderse más allá del individuo que la posee para afectar todas las cosas en su esfera de influencia. Hablé también de esto, que quién inflama, o sea, quién hace que esto pueda ser así. Pues el diablo y sus millones de demonios. Como no los vemos. Ahora ya se están dando cuenta que los ovnis en realidad no son de otros planetas, sino de otra dimensión. Ya lo están diciendo. Hay gente que se está dando cuenta de esto y efectivamente no son ovnis, son demonios y vienen de otra dimensión. Sí. Y los brujos cuando salen del cuerpo, lo pueden hacer a voluntad, no lo hagáis, pueden, o sea, su espíritu, el espíritu de ellos sale del cuerpo como si murieran, pero no están muertos, luego vuelven. Entran en esa dimensión. Y esa dimensión está en todas partes. Lo que pasa es que no la vemos. Por eso sabemos que aquí hay ángeles de Dios. ¿Por qué hay ángeles de Dios? Porque están en la dimensión donde tienen que estar.
Bueno, ellos de hecho pueden estar en todas las dimensiones que Dios quiera, o sea, no hay ningún problema. Pero no se les ve porque son espíritu. Es decir, quiero decir con esto que eh, no solamente lo que vemos es lo real, ¿vale? Lo que vemos es parte de lo real, pero no es todo lo real, ni muchísimo menos. Y el infierno, por infierno, Santiago quería decir el mundo no que le pertenece, o que al diablo no le pertenece nada, pero el mundo en el que el diablo está, o sea, donde tiene su cuartel general, el Hades. ¿eh? Por eso el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. Pero también Él dijo que eso existía. ¿Me entiendes? La verdad que estoy alucinado de ver cristianos que no creen eso. Pero si son palabras del Señor, ¿cómo puedes decir que no crees en los demonios y que los demonios están pululando, dicen que están atados ya? ¿Cómo atados? Si dice que las puertas del Hades no prevalecerán, por lo tanto sí hay pelea, sí hay lucha, ¿verdad que lo dijo? Contra la iglesia. Esto es otro tema, ya lo sé. Pero, bien, ¿qué hace el diablo? Cuando digo el diablo quiere decir el mundo satánico, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo nos afecta? ¿Siempre físicamente? No, no siempre. También sí, también es verdad, pero no siempre físicamente. ¿Cómo lo hace? Inspirando, tocando, persuadiendo, sobre todo tocando mucho el área emocional. El otro día alguien me dijo, las emociones son muy importantes porque son reales. Y yo le dije, las emociones no necesariamente son reales. Pero si las sientes es que es verdad. No. Puedes estar sintiendo algo que no es verdad. Bueno, esta persona no es creyente, entonces no podía entender el concepto, no quería entenderlo más bien. Claro que uno puede estar sintiendo mil cosas. Y si no es de Dios, si no es conforme a Dios, no es verdad. O sea, esto va a desaparecer en el momento dado. Porque no es cierto. Por eso la Biblia nos enseña a que tenemos que sentir conforme Dios quiere. No conforme sintamos necesariamente. Porque los sentimientos van y vienen, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Y eso por qué? ¿Por qué a veces alguien siente una pasión y se han escrito tantas canciones, ¿verdad? Iba a cantar algo, pero no. ¿Por qué? ¿Por qué? Y son cosas que dices, es que esto no tendría que sentirlo. Esto no es lícito. Sí, siendo el caso. Esto no es lícito. ¿Por qué lo siento tan fuerte? Pues ahí tienes al diablo. Ahí tienes los espíritus inmundos que tocan ahí. Saben cómo tocar a la fibra sensible. Saben cómo poner pensamientos. Y lo que piensas, lo que vas pensando, lo vas sintiendo. Por eso no podemos ser guiados por los sentimientos, tenemos que ser guiados por la verdad. ¿Entiendes? Para tomar buenas decisiones y para llegar a tener sentimientos correctos a la postre. Pero no al revés. El mundo funciona así. El mundo funciona tal y como siento, así hago. No, como cristianos es tal y como entiendo que es la voluntad de Dios, así yo me pongo de acuerdo con esa voluntad, así pienso y así siento. Es al revés. Entonces, la lengua, ¿por qué dice cosas horribles cuando las dice? Porque está inspirada por el enemigo, por sentimientos que tienes en ese momento, que no son los correctos, que son reales. Hombre, en un sentido son reales, pero no son conforme a la verdad. Son desechables. ¿Y algo desechable lo quieres? ¿Tú quieres algo desechable? ¿Algo que no va a ningún sitio? ¿Algo que perjudica? No lo queremos. Queremos lo que es real, ¿verdad? Entonces el ejemplo tonto de yo puedo creer que me voy a meter la mano en el fuego, no me voy a quemar. Vale, pues mete la mano en el fuego. Y verás, ¿qué pasa? No, pero si yo
Siento que no, si yo siento no, yo voy a declarar que no me voy a quemar, bueno, o que voy a volar, pero tú tírate por un barranco y a ver qué pasa. O sea, no queremos creer mentiras, ¿verdad? No queremos sentir cosas que no son reales, que no son verdaderas, que son dañinas, que son malas, ¿verdad? Aunque puedan ser agradables o puedan tener su punto. No. Y entonces, esto, ¿de dónde viene? ¿De quién viene todo esto? Del infierno. Ese es el punto. Por eso tenemos mucha tarea. Nuestra tarea es discernir qué es lo que es de Dios y lo que no es de Dios, desecharlo, aunque cueste. Y pensando de manera correcta para llegar a sentir de manera correcta. ¿Me seguís? En todas las áreas de la vida. Vale, y arrancamos aquí. Es indomable, la lengua es indomable. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Bueno, eso es lo que el Señor dijo, ¿no? A Daniel, pues os entrego todo, y a Noé también le dijo, ¿no? Que iba a poner miedo, en temor en los animales y que el hombre iba a enseñorearse sobre los animales. Bueno, pues esto es obra de Dios, ¿vale? Pero ningún hombre puede domar la lengua. Uy, pues claro, la lengua no es un animal. ¿Qué representa la lengua? La naturaleza humana. ¿Me seguís? La lengua es la manifestación de tu naturaleza. Tu lengua manifiesta tu naturaleza. Para bien o para mal. Si es para bien es porque el Señor está contigo y te ayuda. Si es para mal es porque tu naturaleza carnal tiene preeminencia sobre la gracia de Dios y su voluntad. Y eso no debe ser, pero ocurre. Pero la lengua es un instrumento que manifiesta, ¿eh? De esta dimensión, de esta nuestra dimensión física. Dicen que en la otra dimensión se comunican por pensamiento, no hablan. Porque claro, si no hay oxígeno y no tienen cuerpo, no pueden hablar. Es curioso, pero eso es otro tema. Pero aquí nos comunicamos no por pensamientos, no por telepatía, como se dice, ni mucho menos, ni lo intentéis. Eso no es de Dios, sino que nos comunicamos con la lengua. Y recibimos con el oído, todo el mundo sabe eso. Y lo que hablamos, pues lo que hablamos podrá ser bueno, podrá ser malo, pero si es malo, si es siempre malo, hasta cierto punto se puede intentar que no sea tan malo, pero lo que es domar la lengua no se puede. No se puede. Está llena de veneno mortal, dice. Ahora vamos a ver ejemplos sobre eso. Eso nos mantiene humildes, hermanos. Esta es nuestra condición. A ver, Dios le dio al hombre la potestad de ejercer dominio sobre la creación, pero curiosamente el hombre no tiene dominio absoluto sobre sí mismo, no puede dominar su propia lengua. Cuando decimos que no puede dominar su propia lengua, estamos diciendo dominarla completamente, ¿vale? Claro, todos sabemos que hasta cierto punto nos contenemos y podemos tener cierto dominio propio, si no, no tendría el fruto del espíritu no existiría, y sí existe. Bien, pero tener un dominio completo, ya lo dice Santiago que no. Solo Dios puede hacer esto con su poder. Aun cuando alguien pueda controlar su lengua hasta cierto punto, frenándola con la gracia de Dios da, nadie la puede llegar a domesticar como se domestican las bestias, es decir, a tenerla tan sumisa a su voluntad que pueda atreverse a soltarle el freno con la seguridad de que seguiría así de sumisa. Solo el Señor lo hizo. Vamos, esto es el ejemplo, ¿no? Que tú tienes un buey, no lo tienes, pero imagínate que vives en la época de que la gente tenía bueyes, o los pueblos tienen bueyes, no sé. Bueno, un buey, y un buey es un animal corpulento, mucho más poderoso que cualquier hombre, lo más fuerte que pueda ser, pues puede llegar a pesar a lo mejor 800 kilos, un buey grande, o sea, una bestia, ¿no? Y sin embargo, si está domado, tú le dices al buey, bueno, tú le dices nada, porque el buey no te entiende, ¿no? Lo malo es si ya se te contestara, como la burra de Balaam, eso sería ya. Pero bueno, tú coges al buey por aquí con una simple cuerdecita y te lo llevas donde quieras. Y el buey al final dirá, ostras, ¿este es donde me lleva? No lo piensa, pero te sigue. ¿Por qué? Porque está acostumbrado, está domesticado, está domado.
Lo puedes llevar donde quieras. Digo un buey, no sé, a lo mejor los bueyes no tanto, pero una vaca seguro. ¿Vale? Y la puedes llevar para aquí, para allá, y a lo mejor se quejará un poco, pero bueno, va, sigue. O un caballo, ¿no? Yo me fijo en los caballos que van encima de los caballos y para aquí y para allá, y el caballo ni se inmuta, le da igual, o sea, pues, y digo, qué animal tan torpe, ¿no? Demente, o sea, ni siquiera protesta nada, o sea, no mira así, dice, como diciendo, ¿por qué me llevas para allá y me voy para allá? No, él, ¿por qué? Porque está domado, está domesticado, ¿vale? Bueno, pues eso es imposible con la lengua, eso no se puede hacer. Solo el Señor lo tuvo. Produce cosas contradictorias. Por eso pedimos perdón, hermanos. ¿Por qué dijo el Señor que tenemos que pedir perdón y perdonar? Pues justamente por eso. Porque si no, no sería necesario. Bueno, produce cosas contradictorias, lo cual es antinatural. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres. Está hablando genéricamente, se entiende. Que están hechos a la semejanza de Dios. Qué curioso, ¿no? Qué hipocresía, ¿eh? De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, pero es. Santiago describe aquí el lamentable resultado de esta malvada agitación de la lengua, por la cual, en lugar de poder ser habitualmente frenada y retenida en un punto fijo, se mueve en todas las direcciones hasta llegar neciamente a puntos contrarios. Bendecir a Dios con la lengua y maldecir a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. Oh, aleluya, aleluya, Señor. Te bendigo, Señor. Muy bien, genial, ¿eh? Está bien. Y este es un desgraciado. Hombre, hay gente que son unos desgraciados, eso es verdad. O sea, pero tú me entiendes, ¿no? Cuando se dice eso y no hay que decirlo. O otras cosas. O sea, estás bendiciendo a Dios, lo cual está muy bien. Pero estás maldiciendo al hermano o a quien sea. O hablando mal de él, o no sé qué. Hablando mal. No diciendo las cosas como son, con el fin de ayudar. Eso es otro tema. O sea, el enfoque puede ser o bien pastoral, que es correctísimo, porque si no, no haríamos nada. Quedaríamos así y ya está. Pero entonces, ¿cómo vamos a exhortar? ¿Cómo vamos a cumplir con nuestra labor pastoral, verdad? Es imposible. Hay que decir las cosas como el doctor cuando ve a un enfermo y dice, usted le quedan... Bueno, voy a dar un ejemplo, no lo voy a dar. A usted, a ver, le quedan a usted 3 meses de vida, ¿eh? O sea que... Y ha llegado a la consulta que pensaba que estaba sanísimo, ¿no? Como un roble, ¿no? Usted está como un roble. ¿Eh? En las películas españolas, usted está como un roble. Y llega ahí con esa mentalidad y dice, usted, a ver, le quedan 2 meses, ¿eh? O sea que... A ver, no sé por qué decía eso. Entonces, se me ha ido. ¿Qué estaba diciendo? No sé por qué. Pues no sabéis muy bien de lo que estaba hablando, ¿no? ¿Por qué? Muy bien. Él se ha enterado. Entonces, claro, podemos decir la verdad y podemos decir la verdad con amor o podemos, bueno, en fin, la lengua y el control sobre la misma es tan importante, ¿vale? O sea, no podemos pretender bendecir a Dios y maldecir o decir mal de los hombres. Sí, está hablando del trato pastoral, ¿no? Y las cosas hay que decirlas, pero claro, y hay que hablarlas, pero siempre buscando el bien de la persona. No cuando se dice y se habla porque hay motivos de inquina, o bien de odio, o bien de mal rollo. Eso ya es otra cosa, ¿vale? Hay que saber discernir. Y aun y así, las cosas hay que decirlas con las personas correctas, en el contexto correcto, y no sacarlas de contexto, porque entonces puede hacer mucho daño. Bueno, ¿y eso por qué lo dice Santiago? De que bendecís a Dios, bendecimos a Dios. Porque era lo normal. O sea, una conversación entre judíos siempre era esto. Bendito sea Él, bendito sea Él, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Es algo que tenían en su léxico. ¿Está mal? No, no está mal. Pero al final resultaba vacío. Porque era tan repetitivo, ¿sabes? Bueno, era lo normal. Y sin embargo la lengua también desea el mal para personas hechas a imagen de Dios. ¿Cómo puedes decir bendito sea el Señor y al mismo tiempo estás maldiciendo a una persona que ha sido hecha a la imagen de Dios? Eso no puede ser.
una incoherencia hipócrita. Matthew Henry escribió, cito, «Cuán absurdo es que quienes usan su lengua en oración y alabanza la puedan usar jamás con reverencia al ser divino. No puede, sin la mayor inconsecuencia, volverse hacia nuestros semejantes con lenguaje pendenciero y ultrajante». Ese señor lo escribió en el siglo XVIII y usaban una manera de escribir muy educada, de verdad. Paso. Bien, entonces si el hombre ha sido hecho a imagen de Dios, al maldecirle eso se dirige a Dios, por tanto se entra en una insondable contradicción cuando se bendice a Dios con la lengua. Eso es lo que quiere decir Matthew Henry. Seguimos, versículos 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Y alguien dirá, bueno, si sale agua dulce y amarga al mismo tiempo, pues sí. ¿No? Pues no, hombre sí, pero ya no tienes agua dulce y agua amarga, a la vez no puede ser, o tienes una cosa o tienes la otra, las dos a la vez no, es lo que quiere decir. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No. ¿O la vid higos? Tampoco. Así también ninguna fuente que puede dar agua salada y dulce, puede dar salada y dulce, agua salada y dulce. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. A ver, el ejemplo es tan sencillo que puedes pensar que aquellos judíos la verdad es que no tenían mucha cultura. Es verdad. Es palabra de Dios. Pero claro, Santiago tiene en mente aquella gente pues que no tendrían una gran cultura, ¿vale? Pero bueno, salvando eso, este texto nos ayuda a entender una verdad. No puede ser una cosa y la contraria a la vez. No puede ser. O bien es una cosa o bien es la otra. O bien bendecimos a Dios o bien maldecimos a los hombres, pero bendecir a Dios y maldecir a los hombres no puede ser. Eso es lo que quiere decir. Son tres ilustraciones de la naturaleza que demuestran la pecaminosidad de todo uso malo, malévolo de la lengua. El creyente genuino no puede contradecir su profesión de fe con el uso regular de malas palabras. O sea, no puede ser. Un verdadero creyente no puede maldecir a un ser humano y si lo hace, se sentirá mal por haberlo hecho y se arrepentirá. No podemos seguir haciendo eso y si lo hacemos nos tenemos que arrepentir y nos vamos a arrepentir si realmente somos nacidos de Dios. Y volviendo a lo que estaba diciendo, ¿no? De una misma fuente no pueden salir agua potable y agua no potable. Una higuera jamás será otra cosa que una higuera y una vid lo mismo, con sus correspondientes frutos, ¿vale? Es así. De la misma manera, un verdadero hijo de Dios jamás será un hijo del diablo. Aquí tienes otra vez doctrina sobre la seguridad de la salvación. Un hijo de Dios jamás dejará de serlo. Y un hijo del diablo jamás será un hijo de Dios. Porque conoce el Señor a los que son suyos. Interesante, ¿verdad? O sea, la misma palabra nos da, de una forma indirecta, nos da doctrina. Tengo que avanzar un poco más, si no. Aquí ya pasamos a el capítulo 7, la prueba de la sabiduría humilde. Esto es sobre la sabiduría. Va del 13 al 18 de este mismo capítulo. A ver, voy a leer. A partir del versículo 13, Santiago hace una transición para pasar de exponer a los maestros malos y la lengua a tratar el efecto de la sabiduría en la vida de todos. Respalda así la verdad de la literatura del Antiguo Testamento dedicada al tema de la sabiduría, que como sabéis es un tema muy importante en el Antiguo Testamento, que va pues desde Job hasta Cantar de los Cantares. La sabiduría. Todos los libros que hay ahí tienen que ver con la sabiduría. En el sentido de que la sabiduría se divide en dos ramas, dos tipos de sabiduría. La del hombre, que va a desaparecer más tarde o más temprano, y la sabiduría de Dios que permanece para siempre. ¿Vale? De eso es lo que se va a estar hablando Santiago. En los versículos del 13 al 18, Santiago describe dos tipos de sabiduría. Una falsa, que no procede del cielo, sino del Hades, pues es diabólica. Otra que es verdadera sabiduría que viene del cielo. Otra vez, otra dimensión. Interesante.
El empalme de esta porción con la anterior se hace con la mayor probabilidad conectando el versículo 13, escucha bien esto, con el 1 que ya vimos de este capítulo. Así nos lo muestra el comentarista Salguero, citado por La Cueva. Vamos a ver, dice, ojo a esto, que es interesante para entender mejor lo que vamos a estar viendo. En la segunda parte del capítulo 3, el autor sagrado, que es Santiago, expone las cualidades que debe tener la sabiduría del maestro. Es difícil cumplir la misión de maestro a causa de la facilidad con que la lengua desbarra. ¿Cómo puedes ser un buen maestro si tu lengua te contradice todo el rato? Sin embargo, este mal connatural puede ser superado por una conveniente preparación del alma por medio de la verdadera sabiduría. O sea, lo que está diciendo es que la sabiduría de Dios ayuda a tener control sobre nuestra lengua, o más bien a utilizar bien nuestra lengua. ¿Vale? Más vale decir poco y decirlo bien que decir mucho y decir las cosas. ¿No? Esta es la razón de que el autor sagrado pase del abuso de la lengua a hablar de los peligros de la falsa sabiduría. Porque claro, puede haber sabiduría que es de Dios, lo cual es correctísimo, o sabiduría que también lo es, del hombre, que es una mezcolanza y está adulterada y nunca jamás va a dar un buen fruto. Por eso la sabiduría es tan importante como instrumento para que nuestra lengua pueda decir cosas que sean de edificación. Amén. Cabe el peligro, hermanos, de que viendo todo esto digamos, pues mira, mejor no decir nada. Nos quedamos así. Vamos por la vida así. Y así no me busco problemas. Pero entonces nos hallamos humanos. Y la palabra no dice que tenemos que dejar de ser humanos. Ni siquiera intentarlo. Tenemos que ser nosotros mismos. ¿Me entiendes? No es cuestión... Esto es como muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Matas al perro y se acabó la rabia. Hombre, si lo que se intentaba era que el perro salvarlo... No, el atajo, entended bien lo que digo, el atajo no va a ningún sitio. A veces los atajos están bien, esta vez no. O sea, no es por mejor no hablo y así no me busco problemas. No, no quieres buscarte problemas, lo que tienes que hacer es hablar bien, pero no callarte. Ah, pero la Biblia dice que el callado pasa por sabio. Sí, pero por un rato, ¿eh? Luego al final ya uno se da cuenta que es callado porque tiene miedo, o por la razón que sea. Eso, y entonces, ¿qué? No, hombre, no. Tienes que ser tú mismo. Y siendo tú mismo, intentar serlo lo mejor posible. No frenando nada, ni cortando nada, ni yendo por atajos. ¿Me seguís? Lo cual es complicado, porque es tener un equilibrio, ¿no? Pero bueno, la vida es un equilibrio. En definitiva es así. La palabra sabio, dice en el versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Hay alguno? Bueno, si hay alguno, es como diciendo, si alguno hay, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. O sea, que realmente va a mostrar que lo es si tiene una conducta correcta y sus obras están hechas conforme a una mansedumbre sabia, conforme a una sabiduría. Ahí se va a ver que realmente uno es sabio y utiliza bien la lengua. Y esto es un aprendizaje. Y no hay atajos, no los hay. Vamos a ver un poquito porque el concepto de sabiduría de los judíos era muy diferente o es muy diferente al concepto de sabiduría de los griegos. Es diferente. La palabra sabio era muy común en griego para aludir a cualquier experto. ¿En qué? En la filosofía y el conocimiento especulativo. ¿Vale? O sea, en conocimiento, en saber muchas cosas. ¿Vale? ¿Me seguís? Esta es la mentalidad griega. ¿Eso es malo? No, pero es insuficiente. Es insuficiente. Pero para los griegos estaba bien, era suficiente. El que más sabía era el más sabio. El problema es que confundían, o se confunde, y es la mentalidad occidental también, se confunde
el conocimiento con la sabiduría, y no es lo mismo. Hay gente muy sabia que tiene poco conocimiento, pero son muy sabios. Y hay gente con mucho conocimiento y no son nada sabios. Porque la verdadera sabiduría es saber manejar bien el conocimiento. Lo poco que tengas, pero saberlo manejar bien. Bien, la palabra sabio era muy común, como digo, en griego, para aludir a cualquier experto en la filosofía del conocimiento especulativo, pero los hebreos le añadieron un significado mucho más rico que incluía la aplicación habilidosa del conocimiento a los asuntos de la vida práctica. Es decir, cómo aplicar el conocimiento, no solamente tenerlo. Cómo se aplica en la vida práctica, cómo yo puedo ser un mejor hijo de Dios, un mejor cristiano. Si yo solo tengo el conocimiento, pero no hago demasiado al respecto, no lo lograré. Pero si yo tengo el conocimiento que tengo, el que tenga, y busco la aplicación de ese conocimiento, que realmente ponerlo en marcha, ponerlo en práctica, entonces sí voy a ser sabio. ¿Me entendéis? La palabra entendido solo se emplea aquí en el Nuevo Testamento y se refiere a un especialista o profesional que podía aplicar con habilidad su experiencia y pericia a situaciones prácticas. Eso para que lo sepáis. Santiago pregunta aquí, ¿quién tiene habilidad verdadera en el arte de vivir la vida? Se entiende conforme a Dios. Eso es lo que está preguntando en este versículo Santiago. ¿Quién sabe cómo vivir una vida que agrade a Dios? Y lo tiene que mostrar. ¿Y cómo? Entre otras cosas, hablando lo que es de Dios. Tenemos el ejemplo de Jesús. El Señor Jesús no siempre respondía a las preguntas que le hacían. Es una cosa. ¿Y tú con qué autoridad haces estas cosas? Y el Señor dice, manzanas traigo. O sea, le dice otra cosa, porque o cualquier otra pregunta, preguntas capciosas. Y las preguntas capciosas no se tienen que responder. Por norma. Duval no, por norma. O sea, tú no puedes, no debes responder preguntas malintencionadas. Capciosas significa malintencionadas. ¿Me seguís? Porque eso te sitúa al nivel de esa persona. Y tú no tienes que ponerte a ese nivel o por debajo de ese nivel. De hecho, te pones por debajo de ese nivel. Hay tantas cosas que tanta gente no va a entender. Y ni siquiera tenemos que intentar convencerles o explicarles porque no lo va a entender. En primer lugar, porque no quieren entenderlo. Cosas de Dios. Y así podríamos seguir hablando, ¿no? Por eso tenemos que saber cómo manejar nuestra lengua, cómo hacerlo para la gloria de Dios. Eso es lo que Santiago quiere decir. Bien, en los versículos 1 y 2, Santiago expuso el peligro de hacerse maestro sin tener en cuenta el severo juicio que le espera. Nos acordamos de eso, ¿verdad? Vale. Entonces, en este versículo 13, hace la correspondiente pregunta que pone a prueba la responsabilidad del que aspira a ser sabio maestro de los demás. ¿Tú quieres ser maestro? Como dijo Pablo, ¿no? Buena obra deseas, tú deseas el obispado, buena obra deseas, pero que sepas que todos estas cosas, un montón de cosas que se piden para que se pueda ejercer un obispado o un ancianato correcto. Pues lo mismo en cuanto al maestro. ¿Tú quieres ser maestro? Genial, pero que sepas que esto y esto y esto y esto y esto. Hay una responsabilidad porque hay un juicio más severo. En la versión nueva, versión internacional, se entiende mejor. Leo. ¿Quién hay entre vosotros sabio y experto? Que lo demuestre por medio de una conducta buena, por obras hechas con la humildad. En el literal griego dice mansedumbre. Que la sabiduría confiere. Es verdad. Una persona verdaderamente sabia, es mansa. No siempre es mansa, porque entonces sea perfecta, pero es mansa. O sea, no viene a ti, tú vas allá, no, ¿qué? ¿Qué has dicho? No, sino que no procede así, como es lógico. Un poquito más. De este modo, la pregunta con que se abre esta sección podría contestarse de la manera siguiente.
Sabio y experto es el que tiene conciencia de su grave responsabilidad. Qué gran verdad es esa. Qué gran verdad es esa. Léelo bien. Sabio y experto, o expertamente sabio, o uno que es sabio de verdad, es el que tiene conciencia, se da cuenta de su grave responsabilidad. Lo contrario es un niño. Un niño no se da cuenta de nada. No se da cuenta de ninguna responsabilidad. Yo me acuerdo cuando era niño, y no hace tanto, y iba por la vida como que todo era fantástico, ¿no? Todo iba bien, o sea, no pensaba en nada, no calculaba nada, nada de nada, solamente vivía mi día a día y era feliz. Luego eres más feliz, eso está claro. Claro, no tienes ninguna preocupación, ninguna. Tienes los papás que son tus dioses, los que proveen para ti, los que no, y esa es la mentalidad de un niño. Los padres son los dioses, los proveedores, llámale como quieras, pero son las personas que ellos saben que están bien con sus padres, están cuidados con sus padres, por eso es tan importante cuidar bien a los niños, ¿no? ¿Qué voy a decir? Entonces, ser buenos padres, lo mejor que se pueda hacer. No siempre se consigue, pero bueno, ahí tenemos que hacer el máximo, ¿no? Y porque los hijos están confiados con sus padres, ¿vale? Y con que están confiados, pues, ¿para qué se tienen que preocupar? Es que no se tienen que preocupar, son niños. ¿Me explico? Son niños, no tienen aún la edad de preocuparse. El problema es cuando uno deja de ser niño y sigue siendo niño. Ese es el problema, ¿no? Entonces es que no es sabio. No es sabio. Y luego se cometen torpezas, se cometen errores, tantas cosas, vas sumando en años, pero también vas sumando en cantidad de cosas malas. ¿Por qué? Porque no eres consciente o no se es consciente de la grave responsabilidad que tiene el estar vivo. Y el ser un ser pensante, obrante, humano, con la edad ya para ser responsable. No siéndolo, cuando lo tienes que ser. No sé si me estoy explicando. Entonces, esto es muy bueno. El que es sabio es el que tiene conciencia, se da cuenta, entiende, es consciente de la grave responsabilidad de estar vivo. Y como cristiano, de buscar el agradar a Dios. O sea, Dios es Dios. No podemos... Eso, lógicamente, va a evitar que caigamos en muchos pecados. Porque eso hace que temas a Dios. Y cuando temes a Dios dices, un momento, yo no puedo seguir por aquí. Yo no puedo hacer esto. Yo no me puedo dejar pillar por aquí o por allá. Cada uno sabrá. Porque es consciente de la grave responsabilidad. ¿Vale? Bien, leo un poco más. En esto, como en toda la epístola, Santiago pone de relieve lo que para él es la clave de toda la conducta cristiana. Es decir, el talante espiritual del cristiano ha de manifestarse en la forma como se conduce su fe a demostrarse en las obras, que es lo que también dijo, ¿verdad? Que la fe sin obras es fe muerta, que la fe verdadera es mostrada por un fruto, por una obra, por las obras, por un comportamiento, por la aceptación de la conciencia de la grave responsabilidad que tenemos, ¿vale? Y todas estas cosas. ¿Te das cuenta? En realidad Santiago está hablando siempre de lo mismo. Cuando va de una cosa a otra, tiene en mente desde el principio todo lo que tiene que decir y todo tiene una correlación. Es una epístola muy profunda y no lo parece. Volviendo al símil del árbol que vimos, si bien es cierto que los frutos no causan la vida del árbol, sí la manifiestan. ¿Por qué sabemos que un árbol es bueno? Por sus frutos que tiene, que son buenos, ¿no? ¿Los frutos dan vida al árbol? No, el árbol puede ser árbol sin frutos. Es un manzano, pero no da manzanas. Bueno, pero es un manzano. ¿A ti te va bien? Sí, me da sombra. Vale, genial. Pero que sepas que es un mal árbol. ¿Por qué? Porque no da frutos. O porque da unas manzanitas así. A ver, todo no puede ser. O sea, o es una cosa o es la otra. ¿Vale? Entonces, esto es importante. Este es el concepto. O sea, una persona podrá no tener frutos. Nada. ¿Deja de ser persona?
No, sigue siendo persona. Pero, ¿es un buen cristiano? No. ¿Por qué? Porque no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Pues porque no da buenos frutos. Sí dice que es cristiano. ¿Vale? Y aquí lo vamos a dejar, hermanos, porque aquí ya va a la otra cara de la moneda y también por la hora que es. Vamos a ponernos de pie, si sois tan amables. Y yo quiero pedir a